Bien, señores, Carlos tiene una idea que quiere exteriorizársela sobre todo, no a Diandino, porque Diandino hace lo que le dicen y sobre todo hacen lo que le dan recursos, pero quiero decirte que algún día logres, porque es un personaje muy difícil de ver, tú a Diandino no lo ves fácil, pero si un día logras hablar con Diandino, dile que te enseñe, que tiene en su oficina el programa original del sistema de metros y ferrocarriles en la República Dominicana. Bueno, sí. Pero tú no quieres esperar tanto. ¿Qué tú entiendes que debe arreglarse ahora? Mire, es que históricamente uno ve que hay comunidades que surgen a lo largo de la vía férrea. Inclusive uno puede utilizar, o sea, yo digo, utilizar el metro como una forma de incentivar la dirección hacia la cual debe crecer la ciudad y hacia donde deben planearse los nuevos centros urbanísticos. Yo digo que terminar el metro en Villamella quizás es algo que lo que los recursos permiten hasta ahora, pero que esa línea puede seguir por un trazo que ya existe y por sitios donde ya, para llegar a una ruta próxima a alguna de los sitios donde se puede comunicar con las vías del Cibao. Por ahí se puede llegar bastante lejos y además poder crear una serie de ciudades satélites en las inmediaciones de donde se entiende esa línea del metro, que pudiera ser bastante provechoso. Mira, escúchame, doctor. Carlos, a lo mejor nos hace falta revisar la República Dominicana 2044. Puede ser. Posible que eso esté ahí. Déjame decirte dos cosas. Cuando en Estados Unidos se puso muy difícil la mano de obra para trabajar los subways, si tú vas a Nueva York, tú encuentras que todos los barrios, como el Queens, la mayoría de sus metros son aéreos, no son subterráneos. No, porque no necesariamente tienen que ser subterráneos. Y allá son más necesarios que aquí, porque allá tienen el problema del invierno. Por otra parte, hay un personaje que trabajó con nosotros en el periódico Caña Brava, que se llamaba Alcides Rodríguez. Él nos hizo un proyecto, cogió, óyeme bien, todos los ferrocarriles, la historia del ferrocarril en la República Dominicana, y con documentos históricos trazó una ruta nacional de vías férreas. Y descubrimos, ahí fue que yo me di cuenta que en Montecristi no solamente estaba el tren que llevaba los guineos al muelle, sino que había un tren. Y que en Puerto Plata, el túnel que uno atraviesa, por Altamira, ese túnel originalmente era un túnel de ferrocarril. En Puerto Plata había uno. El de Santiago, La Vega, Cibao Central completo, Pimentel, Castillo, San Francisco. Entonces él la une, ¿tú sabes con quién? Con las rutas del CEA. Y coge entonces en Gran País Cotuí, que Cotuí era de tierras de Jaina, que se tiraba en Jaina, y toda esa, todavía tú vas hoy a donde estaba Serinca, ahí en la autopista Duarte. En la autopista Duarte. Y tú vas al Merca Santo Domingo, en la parte norte del Merca, y ves huellas de unas vías férreas que aunque se robaron los rieles, las bases están ahí. Entonces, metiéndose por Cotuí y por todos esos batelles, tú puedes ir, ¿tú sabes hasta dónde? Hasta Higüey, porque Romana tira su caña de los campos de la provincia de Altagracia y del Ceibo, en ferrocarril. Pero mire, por ejemplo, mirándolo desde el aire, mire, ahí es que termina, esa es la Mamatingó, esa que usted ve ahí. Entonces, cuestión de llegar por, ahí termina la línea del metro. Pero si se sigue más para allá, usted puede ver cómo se sigue ya para toda esta parte, que es bastante poblada, y se puede llegar muy lejos. Como les digo, se puede incluso incentivar a que la ciudad crezca con un metro de superficie por esa zona. Señores, nosotros quisiéramos decir que hemos perdido un poquito la esperanza de encontrar
un amigo y compañero de toda la vida de Pedro Peguero Sánchez. Peguerito desapareció hace hoy 16 días. Nosotros, un grupo de amigos que estábamos en el parquecito que está frente a la iglesia Mercedes, donde hay una estatua del Padre Pío, ahí estábamos un grupo y llegó Peguerito, hablamos con él, se despidió y hasta la fecha nadie ha podido dar cuenta de Peguero. Él vive en la Enriquillo, casi esquina de Hernando Gorjón, donde comienza la Enriquillo. Y nos da mucha pena porque parece ser que hizo algún problema de memoria. Ya él estaba medio fallando, pero cuando hablamos con él no tenía mucha diferencia de cómo él es. Repito que hemos perdido un poquito la esperanza. Maribel y nosotros hemos estado buscándolo en hospitales. Teníamos la idea de que como tenía 1,000 pesos en los bolsillos, había tomado algún vehículo equivocado y a lo mejor se fue una ruta al sur. Pero después de 16 días ya es preocupante. Entonces yo pregunto, ¿y cómo una gente se esfuma así en un país? Desaparece totalmente. Mire, lo mismo, mira ese Peguerito. Pedro, esto lo conocen, todos los capitaleños lo conocen. Es un personaje, ese es un personaje. Muy querido por todo el que lo conoció. Trabajó en los periódicos y es de la capital. Bien, queremos también decir algo. Mire, nosotros cuando vimos el asunto de Zoila y la conversación que ella publicó con alguien o alguien le publicó a ella, nosotros para hablar de Zoila no es difícil porque Zoila es una persona que nosotros queremos muchísimo. Toda la vida hemos estado cerca de ella en todas sus actividades y a nosotros nos sorprendió muchísimo que el Congreso Nacional la eligió siendo una mujer que no era tan activista política, sino que era una persona que siempre estuvo cerca del reformismo y sobre todo del doctor Balaguer. Zoila se ha caracterizado por ejercer una función que no tiene, como decía el doctor ahorita con respecto a la declaración de bienes, régimen de consecuencia. Porque no es una fiscal, porque no puede meter preso a nadie, es una receptora de quejas de la sociedad a nivel nacional. Tiene una organización de algunos ayudantes o defensores adjuntos que no son procuradores. Entonces, ella hace pronunciamientos y trata de mantener el equilibrio con la cantidad de problemas que le llegan, que si ella lo diera a conocer, presentaran un país un poquito problemático. Zoila ha manejado eso con mucho tacto. Y decíamos que esa desaparición, ese atraco no debió ser llamado tan sencillo. Hubo un secuestro. A Zoila se le montaron el vehículo y la condujeron a ella y su vehículo a otro lugar. Le dieron para un taxi. Relativamente la trataron bien. Oye bien, porque parece que la identificaron. Porque matar a una defensora del pueblo, óyeme, no iba a descansar nadie. Y lo último fue que le dijeron, doctora, usted no va a volver a ver esta jipeta más nunca. Entonces, esa jipeta arranca para Haití. No lo llevaron ni por un barco, ni lo llevaron por vía aérea, por tierra. Una jipeta, señores, tantos puestecitos de guardia que paran a todo el mundo. Mire, para usted pasar por un puesto tiene que ser o una persona muy conocida por los militares, porque los militares no son tontos,
Los militares, tú te paras y te dicen, Carlos, ¿cómo estamos? Te veo siempre, sí. Aunque tengas jabón. Julito, ¿cómo estás? Te ven ellos, todos los que están, Uchi, Juan Bolívar, Alvarito. Oye, conocen a todo el mundo, pero además de eso, usted tiene o que poner un militar a manejar eso, o ponerle una placa oficial o de un gobernador, de un legislador, para pasar franco. Y después pasar la frontera, porque las jipetas no pasan por el río. Esas pasan por los puentes y por los... Señores, y aparecer en Haití tan rápido. El cónsul, me dice Marciano, que el cónsul y autoridades haitianas lo localizaron de una vez. Estaban ya en 4 bloques. Entonces, yo entiendo que la elección de Zoila y lo mismo de Peguero, como que nos pone en otra dimensión. Nosotros estamos en otro país. Y quiero decirlo porque tenemos unos temas que vamos a tratar con el doctor. Y esos son 2 que nos preocupan. El otro es el tema que le traje al doctor. Doctor, pero antes de salir de lo de eso, alguien me explicaba que estos tipos son geniales, los que hicieron la acción, porque ese elemento que usted plantea, el secuestro, me dicen que fue casi 5 horas, que hasta que la jipeta no llegó a Haití, no la despacharon a ella para que no diera la voz de que... Hasta que no cruzó claro, que se desapareció una jipeta. No por eso es que ella habla de 1 de la mañana y del teatro y del cine. Entonces... Porque habla del cine y habla de la 1 de la mañana, lo que si quiere no hay decir reporte, que un cine termina a las 9 sí. Y la sueltan a las 1 de la mañana, el tiempo. Y esa jipeta corriendo y si no hay reporte de un vehículo perdido, pasa sin problema. Entonces pasa tiene fácil. sentido. Hay un antecedente, doctor, de una vez que decían, ¿cómo es posible que trajeran vehículos robados a República Dominicana si en Estados Unidos son tan eficientes? Ustedes lo hacían así. Mire lo que hacían. Ellos se robaban un vehículo y iban y se ponían de acuerdo con el embarcador. Entonces el embarcador les recibía el vehículo con fecha cierta, con fecha cierta. Se lo recibía hoy, pero le entregaba papeles de 15 días antes de la pérdida, al que embarcaba. Antes del robo. Cuando la persona reportaba su robo, normalmente la compañía de seguro iba al departamento de aduanas de aduanas y puertos de Miami o de Nueva York o de New Jersey y decía, consígame la relación de los manifiestos de vehículos de esta semana que han entregado en los últimos 10 días o en los últimos 5. No lo buscaban, dámelo de los 2 o 3 días. Y le pedían 1 o 2 días después, pero ellos lo tenían un mes antes. Doctor, ayer leí, y eso me hace que lo voy a invitar el domingo, que nosotros tenemos una peñita, a Melvin Mañón. Y Melvin Mañón hizo una afirmación que me remenió. Porque Melvin, en esas consideraciones que él hace, que son a veces difíciles, dijo algo y escribió en un libro: las guerras civiles no terminan con la firma del armisticio o del pacto por la paz. Las guerras civiles terminan con el exterminio del vencido y de sus ideas. Entonces puso como ejemplo algo que no terminó, y es algo que yo he defendido mucho, y es
que el proceso de violencia de los 12 años, usted porque, por más que usted lea, la vivencia es algo que no se sustituye. Mire, cuando se firmó el amnisticio del 65, vino Wessing, Camaño, Montearache, Lora Fernández, pa afuera, agregado militar, agregado naval, pero ¿por qué para afuera y no los otros? Bueno, comenzó el asunto, ¿verdad? Sacaron a una parte. Los militares, como no iban a sacar cientos de militares constitucionalistas, lo confinaron en lo que hoy es la base naval 27 de febrero. Entonces ellos tenían, ese era el cuartel de militares que participaron en la revolución. Ellos tenían que presentarse a las 6 de la tarde y amanecer en ese lugar, como una especie de toque de queda. Ellos no debían de andar en la calle. Pues yo quiero que usted sepa, por ejemplo, Luis Arias Collado, que era amigo mío, en el regreso a las 6 de la tarde lo mataron. En el Matún, el día que salieron, lo cazaron en el Matún. Entonces, ese proceso de exterminio de los vencidos es un proceso que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer que la FARC hizo un sacrificio enorme en firmar esa paz, porque aparecen los Uribe que lo que quieren es otra cosa, Entonces, si tú coges el tema de España con el 36, los enemigos de Franco tuvieron que salir, terminaron aquí, y los que se quedaron allá la pasaron mal. Exterminio. Le acreditan a Balaguer lo del 65, porque fue un exterminio que se quedaron las fuerzas. Primero llegaron 44,000. Un día desembarcaron 44,000. En la medida que se estaban acomodando, reembarcaron la mitad y se quedaron 20,000. Cuando llegaron las fuerzas de otros países, la Fuerza Interamericana de Paz. Después comenzó García Godoy. Después vino Balaguer. Pero en el gobierno de Balaguer hubo parte. Pichirilo fue en el gobierno de Balaguer. Y a Pichirilo no lo mataron por antibalaguerista, lo mataron. Mucha gente dice sí, pero el problema es que hay que tener dignidad y hay que renunciar. Cuando tú tienes algo, una fuerza mayor, tú te vas del cargo. Sí, pero ese no es el punto que yo quiero discutir. También es importante que el que coja el poder pueda echarle un poquito de agua al vino. Lo que hizo el mismo Balaguer cuando mataron a Trujillo. Yo me indigné. ¿Cómo es posible que ese carajo siga gobernando aquí? Un tipo que tuvo 30 años. Pero lo evadió, lo manejó, trajo a la gente, permitió que vinieran los de fuera, sacó a los Trujillo, le dio unos cuarticos, váyanse, porque no había que lincharlo en la plaza pública. Que eso es lo que la gente quería. Pero... Y la mejor prueba es, no, pero habla con los trujillistas para que tú veas lo que te dicen. Los que sobreviven. Es un traidor. El Balaguer fue un traidor. Pero mira, el tema de que no termina con la paz. ¿Cuál es tu manera de pensar? Es así. Yo creo que la paz no lo define el término del conflicto. Yo he dicho siempre que la paz se construye. Y se construye de la manera que se genera confianza y la manera que se van superando las causales que dan origen al conflicto. Evidentemente, cada vez que usted firma un acuerdo para cesar una guerra, usted asume riesgo. Y usted puso el ejemplo de República Dominicana, lo que pasó con muchos constitucionalistas, y otros países haciendo lo mismo, pero también se toma en cuenta hoy día esos referentes históricos. ¿O acaso la FARC, porque estamos hablando concretamente de ese caso, no tiene pendiente lo que le pasó al M-19? Claro que lo tiene pendiente. Lo tiene fresquecito en la memoria.
Y lo que pasó con muchos militantes de la Unión Patriótica. Vamos lo tiene, doctor. Entonces, ese elemento no puede ser un óbice para que pueda llegarse a unos niveles de acuerdo que pueda pacificar relativamente a una sociedad. Y yo digo, bueno, El Salvador, el último referente, digamos, de una guerra civil, se llegó a un acuerdo. Y fue traumático, sí, pero ¿qué ha pasado? Al final de 20 años, el Frente Farabundo Martí ha tenido 2 presidentes. Sí. Esos son también valor agregado que hay que ver, aunque no termine en esencia el conflicto, pero se va avanzando y se va superando. Bien, nosotros vamos a invitar a Melvin, pero yo creo que tú estés, porque él habla que los vencidos, y cuando nosotros le hablamos a los amigos de la FARC aquí las otras noches, me dicen, no hubo vencidos ni vencedores. Ese es mi criterio también. Yo creo que eso es retórico. No, yo creo que hubo un agotamiento. Es que no se podía seguir así, porque pasó como con el muro de Berlín. Vencieron al socialismo, no, vencieron al sistema. Aunque el socialismo hoy esté más vigente que nunca. Hoy inclusive dicen que Trump es un retroceso. Pero vamos a invitarlo. La otra cosa que quería comentar era lo genial del Partido de la Liberación Dominicana, del Comité Político y de Danilo Medina. Tú sabes lo que le quita a este país poner en manos de Leonel y de su vicepresidente y de Reinaldo, del partido, el tema de la Junta, que le quita a uno la cabeza de que Danilo está por reelegirse, aunque yo quisiera que se quede ahí por lo menos 12 años, pero esos son deseos, ¿verdad? Ahí de quien debe estar gobernando es los patriotas de aquí. Pero ya esa sola, a mí no me interesa esa Junta. Que lo elija Leonel, que tiene aspiraciones, ¿verdad? Óyeme, decía un amigo mío que si Maduro hiciera lo que está haciendo Danilo, se quitara muchos problemas de arriba. Pero claro. De verdad, ¿eh? Claro, yo le dije ayer a usted. ¿Cómo es la cosa? Danilo, hay que reconocer la sagacidad política y ese olfato, ese instinto que tiene, ¿eh? Fíjese cómo aparentemente le echan una vaina a Leonel en el comité político. Resuelve tú ese problema, a mí no me interesa. Yo no estoy en eso. El que tiene que garantizar una buena junta son los candidatos y yo no soy candidato. Pero el propio Reinaldo dice que de la terna, que de los 5 que se han presentado, el presidente está de acuerdo. O sea, no es que yo me margino del proceso, yo decido desde afuera. Pero te apuesto que no ha rechazado a nadie. Yo preferido. Ahora, yo te voy a decir una cosa, es una posición política, pues yo te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que surja una situación difícil, en que pase lo que le pasó a Roosevelt, que es necesario oposición de unas elecciones, que Dios no lo quiera. ¿Tú te crees que el PLD, por más leonelista que tenga esa junta, si decide que su candidato sea Danilo, se vaya en contra del candidato del partido? No. Entonces. Pues eso está muy claro. Lo que pasa es que fue una decisión inteligente. Una decisión inteligente. Salirse aparentemente del problema y decidir detrás de la cortina. Eso es inteligencia. Sí, nosotros tenemos una pausa. Ese pitico que ustedes oyen, para que se vayan acostumbrando, es que nos recuerdan que aquí hay personas que quieren vender. Tú ves ahora, nosotros tenemos, quien inventó el Black Friday fueron los Lama, que fue el inventor. Y en Lama hay de todo. Pero, si usted, por ejemplo, no está buscando comida, tú sabes que hay un señor que va a Bosqueza y va también a donde un hijo mío que trabaja en un almacén de maderas, y el hombre fue a comprar madera, pero en el día que lo hizo, que fue ayer, aparece en la prensa que hay inundaciones en todo el país, que además se proyectan 15 días más de inundaciones. Y cuando le preguntan el nombre al señor, ¿cómo usted se llama? Dice Noé.
Dice, coño, y va a haber un diluvio, que usted va a preparar un arca, que está comprando madera. No, él fue a comprar la madera del arca. Está comprando la madera del arca. Y hay que prepararse, porque si Noé estaba comprando madera, grande la vaina. en Bosqueza y con Cali, la cosa es seria. Grande la vaina. Sí, es que viene un problema agua serio. 40 días y 40 noches. Señores, hay que reconocer, cuando uno ve estas cosas, que cuando surgen las figuras, a veces nosotros evitamos hablar mucho de Gonzalo Castillo, pues yo soy amigo de Gonzalo desde que teníamos que utilizar un aeropuerto que él en sus acciones privadas tiene ahí el Idosa, y lo conozco hace muchos años desde jovencito. Y no me gusta mucho hablar de él, pero mire, el mismo funcionario del mismo gobierno, con la misma partitura de Danilo Medina, a mí me llama la atención cómo es que asumen las funciones de funcionario público. Ayer él declara en sesión permanente a todo el personal de obras públicas. Señores, los daños que hay son incalculables. No se ha querido, parece, los medios, los pocos medios que han ido, están recogiendo. Hubo uno ayer que publicó, oye, esas redes sociales están haciendo más daño que bien. Publicó la caravana de Haití. Y dice, una caravana para Haití y ninguna caravana para el norte. Señor, eso no es así. Mire, Obra Pública está mudado con un problema. Primero, un país lleno de problemas de salud, que no necesita una inundación. Este país tiene problemas. Ustedes van a ver ahorita la cantidad de problemas que hay aquí. De personal, de falta de médicos en algunos lugares y exceso en otros. Y además de todos esos problemas, usted tiene problema presupuestario, país que se está endeudando, porque si no se endeuda, tiene dificultades para ejecutar obras y lo que tiene es una España boba aquí. Entonces este hombre que está manejándose como ministro de Obras Públicas, lo está haciendo con los recursos que hay. Ahora mismo, el problema de Haití y el problema del norte es mucho peor. Esas 8 provincias originales se llevan el presupuesto de obras públicas completo. Entonces, pero los 13 puentes dañados, doctor, no solamente piensen en el daño del puente, sino en la cantidad de gente que lo necesita para moverse de un lado para otro, no solo personas, sino productos también. Y o sea, que es un asunto que hay que no se puede resolver, que no se puede tomar a la ligera tampoco. Y son diferentes lugares que hay que actuar en cuanto a eso. Bien, por otra parte, nosotros quisiéramos reconocer la labor de Obras Públicas y estamos preocupados por los presupuestos. Nosotros no sabemos con qué el gobierno va a pagar la 12ª de este mes de noviembre. Porque realmente eso se chupa todo. Es un desastre que hay. Eso es una sola laguna en todo el norte. Y vienen entonces ahora los problemas de salud. Lo que se deriva con de la un presupuesto que tiene un 30% que no lo consta, que son los extranjeros que se atienden. Señores, ahora Danilo va a tener que tejer fino. Ese es el asunto. Por otra parte, quisiera decir que hay 3 informaciones aquí. Entidades dejan de pagar 9,000 millones a la Tesorería de Seguridad Social. De eso vamos a hablar con el doctor Hanna y con Waldo Suero dentro de un rato, porque eso es demasiado dinero para la seguridad social. Es que son del Estado. Doctor. Aquí hay mucha información que está en la prensa y está en las páginas. Miren, Andy Dauager tiene el valor. Yo tengo que reconocerle a Andy, que es quizá de la gente más responsable que hay en este país. Publicó un trabajo que se llama Exencionfilia. Es la proclividad a no pagar impuestos, ¿verdad? Y publicó los nombres
que Impuesto Interno le dio de toda la gente que se quedaron con el ITEVI. Y se han quedado con el ITEVI. No se pueden leer, pero da pena. Y eso no tiene que ver con la TCS, eso en adición. Gente que han dejado de pagar, que se han quedado en los bolsillos. No, que son dos dineros que se van a dos sitios diferentes. Eso es solamente el sector público. Sí, esos 9.000 millones. Es del sector público. Claro. Sí. Bueno. Pero es que hay instituciones que yo no sé de dónde no manejan lo que deben. Yo creo que de tanto que... Pero cuando se desglose esa deuda, ustedes verán que posiblemente el 60% corresponde, ¿sabe a qué? A moras e intereses que son compuestos. Sí, una está centrífuga. bien. Uno piensa que ahora en la modificación de todas estas cosas, porque las leyes las hacen y las modificamos. Yo creo que una mora, el Consejo de Hombres de Empresa no las quiere, porque dice, entonces es un castigo al que paga. Nosotros creemos que la mayoría de esas cosas son mora y multa. Sí. Vamos a ver lo que pasa. Otra lista que hay interesantísima, me sorprendió, es la que publica la Cámara de Diputados con los nombres de todos los aspirantes a ser miembros de la Cámara de Cuentas. Otra discusión que se va a presentar ahora, y es los nombres que uno encuentra ahí. Mire, lo primero es que la Cámara de Cuentas actual está completa aquí. Todos aspiran de nuevo, incluyendo a doña Liselot Marte de Jofis, mi prima Liselot Catalina. Quiero decirle a Liselot que maneje con un poquito de cuidado los embajadores, que hay un error. Hay un error con lo de Víctor Grimaldi, que no se ponga de bellaca a pellicar a Víctor, que Víctor declaró a tiempo su patrimonio. Juan José Atías, Máximo Ramón Castillo Salas, reincidente. Ex. Felicia de Asa y Tineo, Juan José Encarnación, Pedro Antonio Ortiz, ese es actual miembro, Mateo Morrison, Luis Martínez Silva, Eddie Mateo, José Ernesto Marte Piantini. ¿Quién es Marte Piantini? Un señor que él sí, pero él de la Z, pero ¿quién es Marte Piantini? Porque Marte Piantini está aquí en la Cámara de Cuentas. Marte Piantini es un comentarista de la Z y creo que es del PRM. Claro. Es representante. Delegado sí. ante la Junta. Y creo que tiene que ver con algo de religiosidad. Sí. También, creo que Él era es pastor. Él es medio pastor. Y está siendo objeto de un juicio disciplinario. Bien. En el PRM. Juan Francisco Herrá, Pedro Gil Iturbide, ojalá pongan a Pedro ahí. Basilio Sánchez, él compite en edad con Liselot. Pedro Gil, Pedro no Gil. Basilio. Basilio Sánchez, ¿quién es Basilio Sánchez? Ese Yo lo amigo. conozco. Sí, doctor, ese es amigo. Ernesto Jorge Zuncar, fue una Yo vez. creo que estuvo ahí ya. Juan Luis Seliman, el Búcaro. Oh. El Búcaro Serman. Bien, así era que le decía Jacinto. Es que el Búcaro. El Búcaro Serman. Era un pelotero que se llamaba Serman, no era, y era Seliman. Ajá. Entonces le decían el Búcaro Serman. Bien, señores, eso es lo que hay. La otra cosa que quiero decir para cerrar esto es, yo le quiero rogar a Guido. Guido, óyeme, tú tienes un perfil de presidente de la República, tú no te puedes pasar la vida entera dedicada a Miguel Vargas Maldonado. Ya lo tuyo es obsesivo. Miren, ayer le entraron a José de Paul. Yo quiero ser testigo. José de Paul es banquero, desde antes de Miguelito aparecer en la palestra. Y es PRDista. José de Paul tiene una compañía desde que salió del Banco del Comercio con Nene Ureña, de inmobiliaria. Y Titulatec siempre ha sido una compañía que era inmobiliaria, creo que Santo Domingo o algo así. Pero yo lo que quiero decirle es, eso no es de Miguel. Y Titulatec es un proyecto bonito, tan bonito que Víctor Tió intentó hacerlo de manera oficial. Y Hipólito lo partió porque se denaturalizó.
Después vino el problema de, no quiero decir quién, pero lo intentó Leonel también con bienes nacionales. Es resolver un problema que hay, que los que han ocupado tierra no pueden hacer nada con esas tierras porque no tienen título. No pueden hacer un segundo piso, no pueden ir a un banco. Y a esta persona le compraron acorde esa porción de terreno, que se lo pudieron haber regalado también, Óyeme, y lo que yo oí ayer contra José y contra Titulate, eso no tiene nombre. Le han dicho, eso de Miguel Vargas, que todo lo quiere, el superministro. Señores, la política hay que hacerla poniendo las cosas en su lugar. No es así, Guido, no es así. Pero como esa es tu función, de tú dedicarte tu vida, como hay gente que dedica su vida a Dios, que se pone en un púlpito. en un monasterio, ¿verdad? Él la está dedicando a joder a Miguel Vargas. Lo consiguió porque ya Miguel lo que es un simple ministro, ya no es presidente. Pero que se acuerde que él y Miguel pertenecían al mismo gobierno. Entonces ahí sí Miguel era bueno, cuando trabajaban para el mismo rey. Quería decir eso. Llegó el doctor Hanna, llegó Waldo Suero. Doctor, no se que a veces uno con eso de Guido contra Miguel, uno se pregunta, ¿a cambio de qué? Nada de joder. El que tiene problema en la cabeza, porque él cree que el camino a la política es joder a Miguel. Y ese puede ser un elemento. Pero que se acabe de lanzar para nosotros apoyarlo, porque aquí no hay un dominicano con el discurso que tiene Guido. Guido es un tipo bien amueblado, que es un desperdicio usarla para eso. Pero eso fue lo que él eligió. Y mira, Guido sabe que ese es el consejo de un papá, Pero cuando una gente quiere joderse, no hay quien lo devuelva. Bueno.